Muy bien, pues iniciamos la grabación. Entonces, bueno, vamos a tener hoy dos capítulos. Estos dos capítulos tienen mucho que ver y me voy a meter mucho al código, sobre todo con el tema de mejores prácticas. Esto lo saqué, de hecho, esto de mejores prácticas lo saqué de dos libros. Uno que es y me voy a ir a Safari, bueno, a Riley. Y entonces hay dos libros que tomé. Uno que se llama... Designing Web APIs. Este de aquí, que fue publicado en 2018. Fíjense bien en las fechas, porque es impresionante lo que ha avanzado esto. Y el otro, que es que el que hablábamos, y de hecho, si me da tiempo voy a seguir trabajando con él, que es el de Apple, el de API Design Patterns. Ahí dónde está. As Design. API Design Patterns. Ese está bien bonito, la verdad le voy a copiar muchas ideas. Este es de julio de 2021, acaba de salir. Hay una gran diferencia entre estos dos libros. A partir de esto saqué algunos conceptos con respecto a mejora continua, que ya quedaron en la gran mayoría de los casos, con OpenAPI, ya pudieron ser resueltos. Estas mejores prácticas ocurren cuando nosotros apenas empezamos a tomar estos acuerdos. Cuando simple y sencillamente nos topamos con REST, nos topamos únicamente con los métodos de HTML y nos topamos con JSON y tenemos que ingeniárnoslas para hacer las cosas. Entonces, vamos a empezar a partir de ahí. ¿Qué mejores prácticas son las que yo identifiqué? Nombres y estructuras. Es necesario, desde el diseño de la API, realizar un correcto diccionario de parámetros de tal forma que se evite. Entonces, bueno, tenemos parámetros. Y esto viene muy al caso porque, como yo les comentaba, acabo de dar una capacitación sobre Kubernetes. Vengo llegando a esta capacitación. Tuve que utilizar los comandos de Docker, luego utilizar los comandos de gCloud y luego los comandos de Kubernetes, de kubectl. Cada comando tiene un subcomando. Y, por ejemplo, con Google Cloud es describe. Con Docker es inspect. Y en el caso, por ejemplo, de kubectl, tenemos a get. Y es algo muy similar. En algunos casos utilizas RM, en otros casos utilizas delete. Y utilizas tantos comandos
que generas una confusión brutal con lo que tú estás utilizando. Eso mismo sucede con los parámetros. Como yo les comentaba, aquí sí tengo una experiencia que contarles. Teníamos un endpoint en donde este parámetro que nosotros vimos, déjenme regreso a Insomnia, que como les decía, vamos a verlo de manera práctica. Si ustedes recuerdan, cuando yo utilizaba esta definición, otra vez esta definición la trabajé durante una semana. La estuve revisando para que estuviera preciosa y para que tuviera todo lo necesario para que fuera didáctica. Para áreas de negocio, para definir este catálogo de 4 elementos, para cada uno de estos, de repente le llamaba área, de repente le llamaba ítem y de repente le llamaba negocio. Y entonces, en un endpoint distinto, tenía un nombre distinto al mismo concepto. Entonces tú tenías que adivinar cuál era el parámetro para exactamente el mismo esquema. Y allí es en donde entra el tema de los nombres. Gracias, Gerardo. Ese ya lo hemos visto precisamente. Nosotros tenemos de principio identificar el nombre de los parámetros y no movernos de ahí, porque de repente se van a topar con una herramienta como sucede con Google Cloud, en donde ustedes tienen decenas de productos y entonces ustedes van a tener describe, van a tener format, van a tener list y van a tener algunos otros comandos que van a ser que pueden ser aplicados prácticamente al resto de los comandos del elemento. Tienen estos parámetros, donde tienes format, describe y list, y eso los vas a utilizar prácticamente para todo. ¿Qué pasa si de repente se te ocurre que ya no es describe, sino que va a ser explore? Y entonces lo que tienes que hacer es generar una regla específica para ese comando que en lugar de utilizar describe, está utilizando explore. ¿Dónde ocurre ese problema? Como ustedes saben, estoy haciendo una certificación con Google Cloud. Y Google Cloud, el SDK, maneja gCloud, y fíjense el número de subcomandos. Cada uno de estos subcomandos es de una tecnología que tiene gCloud. Y a partir de aquí, tiene más subcomandos. Por ejemplo, este de compute tiene todos estos comandos que a su vez tienen más subcomandos. Imagínense definir parámetros distintos para todo esto. Si tuviéramos la base de datos, sí podríamos modificarla con esa API ficticia, Héctor, efectivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Luego la otra, que tiene que ver con estructuras. Las rutas. Las rutas deben de ser jerárquicas y temáticas. Ustedes escogen un tema y lo van a ir desagregando. No van a tener una API que esté regada como un árbol. Bueno, más bien que esté regada como un arbusto. Van a tener un árbol
que va a tener ramificaciones. Y entonces tú vas a tener el árbol de autenticación y vas a tener el árbol de API de alumnos y el árbol de API de maestros. Y en maestros vas a tener altas, bajas y cambios. Y en alumnos vas a tener altas, bajas y cambios, pero solamente de alumnos. Y si estás realizando las mismas operaciones, se van a llamar altas, bajas y cambios en cada uno de estos elementos. Y van a tener los mismos parámetros. ¿Por qué? Y ahí es en donde, afortunadamente, hiciste el comentario, Héctor. Pues al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de alumnos o de profesores, al final de cuentas seguramente vamos a tener una superclase que va a ser usuario. Esta superclase que va a ser usuario, por lo general tiene un nombre de usuario, un correo electrónico, una contraseña y todo lo demás. Prácticamente todos, desde el director de la escuela hasta el de intendencia que se va a dar de alta, debe de tener un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña. Y a partir de ahí me voy desagregando. Y voy a tener las mismas actividades de altas, bajas y cambios para cualquiera de estos usuarios. Ahí es en donde yo empiezo a definir estas estructuras. Si yo pienso, y si ustedes lo vieron, yo ya los parámetros inclusive los estoy utilizando con Camel Case, es porque yo estoy pensando en los modelos que vienen que van a soportar la implementación de la interfaz. Sí, se pueden mucho los alias, Roger, pero pues te complicas todavía más y no son estándares. Digamos que si tú te fueras a certificar, pues el examen es sobre los comandos que te da GCP. Entonces, sí, para facilitarte la vida, pues utilizar un alias, pero no es el estándar. Esa es la problemática. Al final de cuentas tienes que llegar a un acuerdo y a partir de ahí, bueno, haces tus modificaciones. De hecho, puedes crear tus propias implementaciones del API, pero necesitas reglas claras. Las rutas deben de ser jerárquicas y temáticas. Deben de realizar, y lo voy a colocar aquí, que tiene que ver esto tiene que ver con los recursos. Y entonces vamos a ver otra vez esto. No, vamos a ver el otro, de alumnos. En el de alumnos, yo tengo ABC alumnos y OutBP. OutBP tiene que ver con la autenticación. Es una funcionalidad que es totalmente independiente de ABC alumnos. Y lo mismo ocurre de ABC alumnos, que bueno, sí necesitan algún elemento autenticado, pero la autenticación es un proceso totalmente distinto. Yo tengo que garantizar la autenticación, pero puedo implementar otra autenticación y ABC alumnos no se inmuta. Debo de garantizar precisamente esto, de que tengan dominios mis APIs. Seguramente ustedes han escuchado de programación dirigida por dominios, es algo así. Y entonces hablamos otra vez de los temas de encapsulamiento y podemos hablar de orientación a objetos. Al final de cuentas es tener un orden, entender la estructura y entender que una interfaz, incluyendo una API, debe de ser implementada utilizando las técnicas de un programador. Y que al final de cuentas ustedes van a tener usuarios y los usuarios, tarde o temprano vamos a ser nosotros y tarde o temprano nos vamos a topar con cientos de comandos en donde si cambia un parámetro, pues ya no dieron en la torre. Es ahí en donde tú tienes que tener mucho cuidado con las APIs. ¿Qué más tenemos como mejor práctica? El ámbito de los recursos.
Deben de existir endpoints para la gestión unitaria de los recursos. Entonces yo tengo un endpoint en donde doy una clave y entonces me trae la información de un recurso en particular y solamente de ese recurso. Opcionalmente, pueden, no deben, opcionalmente endpoints para la gestión masiva de recursos. Por ejemplo, volvamos al tema de la escuela. De repente es el inicio de cursos y yo tengo que utilizar una hoja de cálculo o un archivo CSV para cargar a los alumnos o una nómina. Entonces nosotros tenemos la nómina en una hoja de cálculo o la tenemos en una base de datos y tenemos que hacer una carga masiva. ¿Cómo diseñamos nosotros un endpoint para carga masiva? Debe de existir opcionalmente y justificadamente endpoints para la gestión masiva de recursos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces gestión masiva de recursos, estás generando también un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque te vas a traer, como su nombre lo dice, en el caso de alumnos, ¿cómo se llama la función? En el de API, esta, vuelca base, porque es precisamente lo que hace, es un volcado de la base de datos. Tiene que existir una buena explicación de por qué quiero una API expuesta que me entrega absolutamente todos los datos. Y tiene que ser totalmente autenticada y debe de haber permisos especializados para poder acceder a esto. Lo mismo sucede con la carga masiva. Yo puedo hacer una alta unitaria, pero qué flojera hacer una alta unitaria. Mejor utilizo un archivo CSV y sé que se carguen de manera automática si tienen la estructura correcta. Sí, efectivamente, podemos utilizar métodos asíncronos para la carga masiva, que lo vamos a ver más adelante. De hecho, el día de mañana lo vamos a ver, ya no nos queda más tiempo más que mañana. Nos queda mucho más tiempo, honestamente. A mí me gusta platicar de esto, nada más que sí, ya tenemos encima el curso de PY 311. Y bueno, cuando se trata de datos masivos, tenemos que hablar de paginación. No te voy a mandar 1.000.000 de registros. La paginación es decirte, ¿sabes qué? Te va el 1 de 200. ¿Quieres el siguiente? Entonces le das next. Entonces tengo que tener mi API preparada para hacer este tipo de cosas, para habilitar la paginación. Los tipos de datos. Esto se hizo mucho énfasis en la bibliografía de 2018. ¿Qué es lo que ocurría anteriormente? Pues JSON es bastante noble. Sí, efectivamente, Roger, no sabes qué tipo de aplicación vas a tener y si soportas estos datos. Imagínate que haces desde tu dispositivo móvil una búsqueda que te da 10,000 resultados. Y se cortaba la comunicación, efectivamente, cambiabas de célula de comunicación y se cortaban los datos. Tienes que pensar que no siempre puedes mandarlo todo de un jalón. Y entonces tienes que paginar y generar bloques de datos
en tamaños razonables. Y aquí vamos a ver algo. ¿Se acuerdan ustedes de la aplicación que se generó de manera automática? Vamos a ir un poco dentro de esta aplicación. Estoy dando por sentado de que ustedes no han tomado el curso ni de Flask ni de Django. Entonces déjenme ver dónde está. Creo que está en el escritorio. Aquí está. Voy a verlo con Visual Studio para que se vea mejor. Abrir carpeta. Swagger Server. ¿Sí estuviste volteando? Ok, aquí estamos. Déjenme hacer algunas cosas. Me gusta a mí mucho porque es mucho más suave su boca. Y por ejemplo, aquí en los modelos, vamos a ver el modelo alumno. No se me espanten. Hoy vamos a ver esto de typing y todo este tipo de cosas, ¿eh? Así que no se preocupen. También doy por sentado de que no programan completamente en Python, pero que tienen nociones de programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una clase alumno que va a instanciar de una clase llamada modelo. Este modelo por lo general está ligado a un ORM de una base de datos. Yo tengo, si ustedes lo ven así, tengo mi constructor. No es precisamente un constructor, pero bueno, tenemos el método init, que es el que nosotros utilizamos en Python. Y para definirlo, yo necesito colocarle al corriente, que es de tipo bool, y que no les voy a dar un valor por defecto. Carrera, que es de tipo str, cuenta, que es de tipo int, etcétera, etcétera. Este estilo de Python se conoce como ay, se me fue el nombre, te voy a llamar anotaciones de código y ahorita me acuerdo cómo se llaman, pistas de código. Pistas de tipo. Que estoy diciendo al corriente que debe de ser de tipo bool. Esta es una nueva inserción en Python 3.7, me parece que fue cuando empezó esto. Y nos indica lo que nos gustaría que fuera el valor que voy a recibir. Sin embargo, Python, como ustedes recuerdan, es de tipado dinámico. Es simplemente justamente una pista, es una sugerencia de qué tipo de dato debería yo de recibir aquí. Si yo no ejecuto el tipado estricto, puedo meter cualquier cosa, pero bueno, al menos ya estoy haciendo la indicación. Le voy a poner indicaciones, más que pistas. Son indicaciones de tipo. Esto que tengo aquí son los tipos que obtuve de Swagger. Recuerden, esta aplicación se generó a partir del esquema que yo creé de Swagger. No, Alex, ahorita lo vamos a ver. De hecho, se llama MyPy, y vamos a utilizar una cosa llamada Pydantic. Pues tú ya lo conoces. Es problema. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Otra vez estamos definiendo los elementos. Y si ustedes se fijan, aquí ocurre algo muy interesante. Normalmente cuando nosotros definimos, ¿cómo se llama? Bueno, aquí está ocurriendo algo interesante como que tiene que ver con esto que es un objeto tipo dict. Esto es un objeto tipo dict, donde tengo al corriente como llave y bool como el tipo. Aquí estoy ligando los atributos con el esquema. Aquí estoy generando atributos escondidos. Los que tienen el guión bajo es que son atributos escondidos. En Python no existen los atributos privados ni los atributos protegidos. Todos son públicos.
La única manera en medio de esconderlos es utilizar este guión bajo. De todos formas hay modos de verlos, pero con este guión bajo ya no se ven tanto. Tenemos todos estos atributos y tenemos, no voy a meterme en este método de clase, pero sí esto que se llama property. Property me permite definir un getter y un setter. Y entonces cada vez que yo utilice al corriente, lo va a identificar como un atributo y cuando yo le asigne el valor, voy a utilizar este método setter y cuando yo le pide el valor, voy a utilizar este método getter. Para que vean que sí se programa orientado a objetos en Python. Aquí es en donde yo voy a colocar la lógica de validación. Vamos a ver el property carrera. Bueno, para el getter simplemente regreso el atributo escondido carrera. Pero para el setter, que es cuando yo lo voy a revisar, valores permitidos, sistemas, derecho, actuaría, arquitectura, administración. Si no están los valores escondidos, value error. Aquí yo estoy implementando la validación. No, Python no simula programación orientada a objetos. Es programación orientada a objetos creativa. De hecho, hablando de programación orientada a objetos, mientras que en Java se utiliza mucho la herencia, en Python quizá la propiedad que más utilizamos es la de agregación. Pero bueno, vamos a continuar. Como pueden ustedes ver, lo que hizo Swagger CodeGen es generar código que se encarga de las validaciones. Y lo hizo utilizando objetos. Estos objetos son la implementación básica de la interfaz. Y para poder llegar a esto, necesitábamos un estándar que definiera correctamente las interfaces y las restricciones de las interfaces. La herencia múltiple también se utiliza en C++. Y C++ es el papá de todos los demás lenguajes de programación orientada a objetos. Bueno, vamos a continuar. Me están troleando, me están aquí picando la cresta en el chat. Entonces, bueno, tenemos aquí los properties, en donde tenemos nuestros setters y nuestros getters, y estamos haciendo las validaciones. Tenemos el promedio, que dice que debe de ser float. Si no hay promedio, value error. Segundo apellido no tiene problema. Y vamos a ver semestre. Tampoco va a tener demasiados problemas. Estoy haciendo las validaciones desde que yo defino. La herencia múltiple se puede, sí, pero fíjate, y Roger, qué bueno que lo comentas, se puede simular la herencia múltiple, pero los interfaces hacen que te confundas con las interfaces. Interface es un concepto muy propio de Java. Y el concepto de interfaz e implementación, es algo distinto a interface de Java, y hay que tener mucho cuidado con eso, efectivamente. Tú vas a generar un interface que es una especie de plano para clases. Está muy chistoso. La herencia múltiple, algunos la consideran un antipatrón. Yo la uso muy pocas veces. Lo que sí uso son mixins. Y los mixins son algo parecidísimo, bueno, no parecido al tema de los interfaces. Los mixins, la diferencia es que no necesitas que haya una superclase común.
Los mixins los puedes utilizar en cualquier momento con cualquier clase, independientemente de si tengan una superclase común. Bueno, no hablemos de temas de programación orientada a objetos y las diferencias entre lenguajes. Y entonces aquí tenemos nosotros la manera en cómo se implementa. Lo que ya nos ahorró de trabajo Swagger y su herramienta de CodeGen es esto. Ya de manera automatizada me generó el código que inclusive realiza las validaciones que definí yo a través de OpenAPI. El archivo alumno.py se encuentra en Models. Aquí. Aquí están las definiciones de modelos. Tengo alumno, tengo login, en donde tengo password y username. Y tengo alumno y tengo un modelo base. Este es model. Entonces, aquí tengo los modelos. Tengo los controladores. Y entonces, ¿qué tengo? Los controladores. Delete. Get. Post. Put. Y en API get, solamente tengo get. Y si ustedes se fijan, aquí dice return, do some magic. Precisamente porque esto es lo que tú tienes que implementar. Si ustedes se fijan, modelo controlador, lo que no tenemos son vistas. Porque las vistas no son parte de la API. Nosotros vamos a tener un frontend. ¿Cómo se agregarían los reanimados? Tú podrías hacer dos cosas, una de dos. Podrías hacer una implementación de los métodos o podrías generar funciones que podrías traer como un paquete y utilizarlas. Entonces las puedes tú implementar directamente como métodos dentro de la clase o utilizar funciones. De hecho, ambas son válidas, Héctor. Las rutas, sí, efectivamente. Ahí es en donde viene la parte interesante de Connection. Connection va a utilizar las definiciones ¿cómo se llama? De Swagger para definir las rutas. Cuando vamos aquí, ya vimos los controladores, ya vimos los modelos. Aquí está Swagger, donde está el YAML. Y en main tengo una app que es una instancia de la clase app de conexión, en donde estoy utilizando Swagger para la especificación. Esto me va a definir las rutas. Y a partir de esto voy a tomar los modelos y los controladores. Afortunadamente, yo tengo el código original. Y a estas alturas ya no le atino. La implementación de eso está aquí en PY 221, proyecto seguro, aquí en ABC Alumnos, y tengo una estructura distinta.
¿Dónde está? Ya me fue para acá, los alumnos. Aquí está, le voy a dar a aceptar. ¿Qué fue lo que hice? Aquí yo estoy utilizando Flask. Flask y Connection son cosas distintas. Y entonces aquí lo que yo hice fue generar blueprints. Y entonces para la ruta, yo tengo el método get para la ruta raíz. Y tengo get para la ruta raíz ingresando un número de cuenta. Tengo delete para la ruta raíz con el número de cuenta. Tengo post y tengo put. En este caso, lo que yo estoy utilizando aquí son funciones más que objetos. Una de las cosas que me permite hacer Python es trabajar tanto con clases y utilizar instancias de estas clases, como utilizar funciones. Ambas son válidas y ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. De hecho, lo que está comentando Alex, que siempre se me adelanta, es que vamos a ver FastAPI, que es una nueva manera de hacer las cosas. Mientras que con Flask, ustedes pueden escoger libremente entre si hacerlo como clases o hacerlo como funciones. Con Django es obligatoriamente como funciones. Y cuando nosotros veamos FastAPI, vamos a ver que también vamos a utilizar clases, pero de una manera más cerca al lenguaje de Python. Se le conoce como Pythonica. Y entonces vamos a aprovechar muchas de las funcionalidades de Python que nos van pues, a hacer mucho más llevadera la vida. Vamos a continuar con las mejores prácticas. Implementación correcta de los métodos, así es. No le puedo llamar la de la especificación. ¿Cómo le voy a llamar? REST, porque no puedo decir que es una especificación. Sugiere el uso de los métodos de HTTP. Pero no obliga. No me gusta la palabra, el verbo implementar, porque no existe en el español. La Real Academia no lo acepta, pero lo voy a dejar aquí. No obliga a implementar. Es obligación del desarrollador hacer una correcta implementación de los métodos. Peticiones get y headers no llevan contenido en la petición.
Voy a dejarlo, los parámetros de una URL no deben de llevar datos sensibles, se utilizan principalmente como constraints, ¿cómo lo traduciríamos constraints? Restricciones, sí, pudiera ser restricciones, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, es lo que ustedes estaban viendo. Sí, hazme la búsqueda de esto, pero cuando yo estoy utilizando esa, ¿cómo se llama? Esa, estoy utilizando estoy utilizando el query, los elementos del query me ayudan a refinar la búsqueda, pero no son la búsqueda. No sé si me doy a entender. Llego al recurso, pero lo que hago es refinar la acción del recurso. Por ejemplo, me encontré también uno que también me molestó mucho, pero muchísimo, en donde si no le, por defecto, si no le colocabas tú ese query, ese parámetro dentro del query, te hace un volcado completo de la base de datos. Por defecto te hace el volcado de la base de datos. O sea que si tú estuvieras haciendo una prueba de seguridad y quitas todos los parámetros, tienes acceso a absolutamente todos los parámetros. No friegues. Esa es una pésima práctica. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. El método POST crea recursos. El método PUT sustituye recursos existentes. Por ejemplo, yo hice una mala práctica y a lo mejor lo mataron. ¿Cuál era el código? Es 204, ¿no? ¿O es 201? Sí, 204 es no content. Gracias. De eso y esto, sobre todo. Esta es clásica.
200, server error. ¿No les ha pasado? De que fue exitoso, pero hubo un error. Sí, el error falló exitosamente. Esto, eso es lo que te tiene que hacer correctamente. Si me da tiempo, vamos a hablar sobre la autenticación y la autorización. Sin embargo, aquí podemos ver los distintos tipos de autenticación y vamos a ver Postman. Como les digo, ya mi máquina está muy cansada, estamos desde las 8 de la mañana pegándole, entonces ya pide esquina. De hecho, no están para saberlo, pero no saben cuántas Mac he literalmente quemado, de que le salen el humito con la carga que les aviento. Cuando yo me voy, por ejemplo, aquí, no, esta no me gusta, esta colección no, vamos a otro workspace. Cuando me voy yo aquí y me voy a autenticación, por ejemplo, aquí estoy en Twitter y me voy a autorización, ustedes van a tener distintos tipos de autenticación. Sin autenticación, una API key, un token que yo voy a guardar dentro de un encabezado, autenticación básica, en donde yo puedo utilizar cookies, por ejemplo, digest, en donde yo voy a tener en un hash de manera cifrada usuario y password. Tengo esta metodología de auth, tanto 1.0 como 2. Esta sí no me la sé. ¿Alguien ha utilizado la de Hawk? No, Sergio, tengo unos hacks para la arquitectura ARM que los hacen volar. Ya les platicaré. He estado trabajando no con las Mac, sino con los ARM de las NVIDIA, de las máquinas estas para supercómputo. Y sí les he puesto. Ay, denme un segundo. Ok, sale, perdón. Tuve que atender porque la mamá de una amiga está enferma, y estamos ahí poquito preocupados. Bueno, sí, ¿cómo se llama? Sobre todo cuando hacen ustedes, y lo vamos a ver, que de hecho eso lo tenemos pendiente, se los debo, y lo voy a presentar en 2 semanas. Vamos a utilizar una herramienta llamada Dask. Dask se utiliza para cómputo paralelo, que no es lo mismo que cómputo concurrente. Cómputo paralelo se utiliza para operaciones de cálculo masivo. El concurrente es cuando tú tienes múltiples peticiones y lo que tienes que hacer es soltar cuando el sistema inactivas estas peticiones. De hecho, por ahí en Twitter fue famoso un troleo de alguien que trató de hacer una definición incorrecta de cómputo concurrente. Pero bueno, no vamos a hablar de ellos. Al final de cuentas, no sabes cómo vuelan esas cosas. Me refiero a que empiezan a quemarse cuando les metes toda la capacidad. Cuando empiezas a utilizar todos los procesadores y todos los CPUs al mismo tiempo y les avientas una carga realmente masiva, sí vuelan. De hecho, sobre todo con OpenStack, las pobrecitas Macs tronaban. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien sabe de ustedes qué es esto del Hawk Authentication? Esto sí no me lo sé. ¿Alguien? No, bueno. Esta es la de AWS. Esta tampoco la conozco. Y la de Akamai. Esta no la he utilizado, pero sí he escuchado de ella. Sobre todo, es para cuando tratan de hacerte ataques distribuidos. Con Akamai tú lo puedes hacer, pero entonces Akamai tiene que hacer muchísimas replicaciones y balanceo de cargas. Entonces la autenticación a veces no es tan fácil y te dan este tipo de autenticación. Estos son los tipos básicos que se utilizan para autenticación. ¿Qué mejor que esta herramienta que se está especializando precisamente en eso?
Prácticamente, si no está aquí la autenticación, significa que no está bien implementado, que no existe. Y entonces tenemos, además de la autenticación, algoritmos de cifrado. Dependiendo, por ejemplo, aquí en OAuth, yo puedo escoger el tipo de cifrado y dónde va el mensaje. Si va en el encabezado o en el cuerpo. O en la URL, qué horror. En este caso, cuando yo utilizo OAuth 2, además de las credenciales, yo puedo utilizar tokens. Y entonces, una de las buenas prácticas es precisamente eso, tener bien definida una arquitectura y una implementación de autenticación para los datos sensibles. Tenemos que definir qué es lo que es público y qué es lo que requiere de una autorización y qué niveles de autorización se tienen que utilizar. Y es por eso en donde entran las etiquetas. Y entonces yo tengo una etiqueta para clientes, una etiqueta para administradores, una etiqueta, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la etiqueta, te voy soltando permisos y te voy enviando datos. Les recomiendo que vean estos esquemas de autenticación. Y aquí hace una descripción del esquema básico de HTTP. Este fue el que yo cambié, el que traté de cambiar con Flask, que les dije que la implementación de API Flask no me gustaba. Ya lo implementé, pero sí estoy utilizando todavía autenticación básica de HTTP. Estoy trabajando en el código para utilizar este JWT, pero tengo que tirar el código, no está implementado. Ahora, aquí viene la parte interesante, y es en donde tenemos que hablar sobre cómo vamos a manejar las APIs. Esto lo puedo hacer directamente desde el desarrollo y diseño de la API, o puedo utilizar un gestor, y el gestor se va a encargar de todas estas operaciones. Y entonces, nuevamente, es como si tuviera un Apache o un Nginx que se va a encargar de arreglar lo necesario para que la petición llegue a buen camino. Eso sí va a ser de otro curso, va a ser otro tema, yo calculo que van a ser otras 20 horas. Paginación, bueno, ya lo platicamos. Versionamiento, esto ya lo habíamos platicado. Creo que la gente no sé si era la gente de GitLab, tenía un documento buenísimo para eso, pero vamos a ver. También hay un libro muy bueno también de MuleSoft, lo pueden descargar, sobre mejores prácticas. Aquí lo van a descargar, déjenme ver si lo tengo. Está en donde estamos hablando ya de cosas un poquito más de alto nivel, en donde hablamos ya de organizaciones y negocios, stakeholders, en donde ya hablamos de gobernanza y cosas por el estilo. Y tengo de microservicios y DevOps. APIs, microservicios y DevOps está maravilloso. No, creo que no lo tengo. Es más, lo voy a descargar. Y vamos a abrirlo de una vez.
No, no está tan bueno. Creo que sí ya lo tenía. No, también es un poquito de... No, este es marketing. Déjenme ver dónde está. Déjenme ver, por aquí debe de estar. Creo que era de... ¿Dónde está? Era de uno de los proveedores de... Bueno, vamos a ver este. Otra vez. Cuando tú cambias, tú tienes un número entero, luego un punto y luego otro punto. Normalmente cuando tú utilizas el número entero, es cuando tienes una versión que, híjole, ahorita lo busco porque sí lo tenía en el radar, pero no lo encuentro. Este entero significa que hay cambios tales que la versión anterior es sintácticamente incompatible, que te van a romper el código. Y entonces tienes la versión 1 y 2, y las diferencias entre la versión 1 y 2 son tan grandes que la API no va a funcionar correctamente. Es lo que está sucediendo con Twitter. Ustedes tienen la API 1.1 y la versión 2. Las aplicaciones que ustedes hicieron con la versión 1 de la API de Twitter ya no van a funcionar con la versión 2. Sin embargo, tienen la versión 1.1. Cuando es la versión 1.1, es una versión de mejoras, en donde le colocas funcionalidades que no se contraponen con las funcionalidades que tú tenías previamente. Y el segundo punto es cuando tú tienes una corrección. Entonces tienes la versión 1, que es la versión grande, la versión 1.1 en donde hay mejoras y adecuaciones que no rompen con la sintaxis, y tienes la 1.1.1 en donde tú te encontraste un bug y tuviste que hacer una corrección de emergencia. Y ese es el versionamiento. Todas las APIs deben de tener una versión, porque si no te vas a confundir y no vas a poder evolucionar y tus usuarios se van a confundir. Y de la noche a la mañana vas a quitarle funcionalidades a desarrollos que tú ya tenías hecho. El versionamiento de una API es muy importante. ¿Es B.1 o simplemente 1? Ustedes pueden utilizar headers para definir las versiones. Pero no, este no es. ¿Dónde está? Híjole, yo lo tenía. Creo que es de GitHub. Híjole, déjenmelo de tarea, mañana se los traigo porque estaba bien bueno ese tipo de ese versionamiento, y lo tenía en mis bookmarks, pero no lo encuentro. Ahorita lo checo. Pero tiene mucho que ver también con sus versiones dentro del repositorio de código. A ver, pero cuando uno arregla un bug en una minor versión, tiene uno que mantener ambas versiones corriendo. Depende. Depende de si estás utilizando y es otra de las cosas que de hecho también voy a platicar. Bueno, ya platiqué, pero no he platicado a fondo, que es GitFlow. Vamos a ver la imagen clásica de GitFlow, que es esta de aquí. Esta es la original. Aquí no está. Si utilizas GitFlow, tú tienes, voy a hacerlo más grande, tienes Master y Develop. Estas son las ramas principales. Tienes la rama de hotfixes, que se va a alimentar siempre de Master. Y aquí es en donde tú arreglas. Pero tan pronto como arreglas, lo mandas a Develop. Y entonces en la siguiente versión, en el siguiente release, que lo colocas aquí, es cuando lo arreglas. Para que en el siguiente major release quede incluido este hotfix.
¿Cuál es el problema? El problema es que a veces parchas tanto que tienes que hacer pruebas de regresión. Entonces, sí, Sergio, a veces tienes, si no tienes algo similar a esto, sí podrías tener las dos versiones corriendo. Pero recuerda, cuando eso es un hotfix es porque hay un problema de seguridad que va a afectar a toda tu base instalada. Y la manera de trabajar con este tipo de cosas es así. Tienes master, que es intocable hasta que llegas a un release. Vas a sacar una versión de emergencia, pero esa versión de emergencia la vas a incluir de inmediato en develop, para que en el siguiente release, punto algo, ya lo hayas corregido y lo avientes ahí. ¿Sí queda claro si has utilizado GitFlow? Ah, como las rutas, ya. API alumno B1, efectivamente, así debe de ser. Sí, efectivamente. Si tú aumentas, por ejemplo, la API de Twitter, la versión 1, debe tener alrededor de unos, sin mentirles, yo calculo que de unos, bueno, pues desde que existe, de unos 15 años más o menos. Y para la versión 1.1, pues estamos hasta 2021 cuando tenemos la versión 2. Imagínate los cambios que ha habido dentro de la API. Y al final de cuentas solamente tenemos 1 y 1.1. La 1.1.1 normalmente es cuando de verdad hay un error fuerte que puede afectar la seguridad o la estabilidad o pues todo el sistema. Y tú la tienes que corregir para la siguiente versión punto algo. Digamos que la versión 1.1.1 no tiene que pasar mucho más allá de la 1.1.2 para que estés ya en la 1.2, porque si no estás arrastrando muchos bugs. ¿Sí está claro? Déjenme ver si hago un video de versionamiento, tanto de código, porque muchas gentes no saben cómo utilizar tampoco los tags. También lo he notado, de que cuando ustedes hacen un push, normalmente como están solamente del lado del pull request, no entienden cómo se hacen los tags y cómo funcionan, y sobre todo, cómo lo toma, por ejemplo, Jenkins. Y es algo que vale la pena platicar porque pues es la base bueno, es lo que va a detonar todo un pipeline. Sí, creo que vamos a tener que hablar mucho de versionamiento, tanto de APIs como de código. Ok, bueno, vamos a continuar. Y bueno, la gestión de APIs. De hecho, lo voy a eliminar porque va a ser un curso completo. Ya las desarrollamos, ya vimos que se pueden probar de una manera básica. Déjenme ver si también mañana podemos hacer pruebas. No lo creo, pero déjenme intentarlo. Y ahora lo que vamos a ver es, bueno, ya la construí, pero ahorita es solamente como una aplicación unitaria. ¿Qué pasa si de repente empiezo a hablar de microservicios? ¿Qué pasa si de repente empiezo a hablar de funciones? ¿Qué pasa si de repente empiezo a hablar de soft pop o de eventos que no tienen que ver con HTTP? Y entonces las APIs tienen que ser gestionadas para poder aguantar ese tipo de peticiones y ese tipo de cargas y ese tipo de fuentes. Y es ahí en donde entran los gestores de APIs. ¿Qué tal si mi cliente habla XML y yo solamente hablo JSON? Todo eso lo vamos a ver con la gestión de APIs. Ya no es desarrollo, sino es gestión. Es un tema también bastante grande. ¿Hasta aquí queda todo claro? ¿Todo bien? Y bueno, para terminar, viene el siguiente capítulo. No lo terminé, hay mucho código, así que se los voy a explicar. Este sí tiene que ver con el lenguaje. El PEP 440.
Ese está muy bueno, pero solamente es para Python. Recuerden, y esto es algo que siempre digo cuando oye estos cursos, Python no es el universo, Python no es la verdad universal, y hay estándares más grandes que los que utilizamos en Python. Entonces, aguas con eso. Normalmente uno se vuelve muy celoso de su lenguaje de programación y no debe de ser así. Eso ha creado muchísimos problemas. Entonces, vámonos a lo siguiente. Vamos a hablar de Python moderno. Python moderno, y una de las principales críticas que se le ha hecho a Python es el tema del tipado dinámico, en donde tú defines una variable y el valor, que al final de cuentas es un objeto, que tú le asignes este nombre, que de hecho no es una variable, sino que es un nombre. Python utiliza espacios de nombres y utiliza objetos. No es como C, en donde tienes una variable que está ligada a una posición de memoria y tienes un puntero. Lo que tú tienes es un espacio de nombres que está ligado a un objeto que tiene un identificador. Entonces, la abstracción que tiene Python con respecto al uso de memoria y objetos es mucho mayor que la que tiene C, por ejemplo, inclusive que la que tiene Java. Porque Java, por ejemplo, tiene tipos básicos, Python no. Todo es un objeto. La bronca, la gran bronca, es que cuando nosotros hablamos de tipado dinámico, podemos poner cualquier cosa y Python la va a recibir. Y esa ha sido una de las mayores críticas del lenguaje. Esa misma crítica se le hace a JavaScript y como decía, troleando por ahí, ¿quién fue? Fue Alex. JavaScript sacó a TypeScript. Bueno, la comunidad de JavaScript sacó a TypeScript, que creo que fue Microsoft el que sacó esa cosa, en donde tienen un lenguaje que utiliza tipado estricto y que tiene que ser compilado, por ejemplo. Y al final lo que resulta es JavaScript. Es chistoso. No, todavía no acabo de entender el mundo de JavaScript. Python utilizó otra visión, otro acercamiento que es el tipado. Y de hecho, no le voy a llamar pistas de tipo, sino indicadores de tipo. A partir de Python 3 y a partir de esta PEP, de la PEP 483, se los voy a colocar en el chat. Se implementaron los que se conocen como type hints o indicadores de tipo. ¿Cómo funciona un indicador de tipo? Nombre, dos puntos, tipo. La otra manera, y entonces esto, déjenme lo coloco aquí. En otros lenguajes de programación es nombre para definición de variables. Aquí es nombre para asignación de nombres a objetos. Recuerden, todo es un objeto en Python y de hecho, este tipo puede ser inclusive una clase.
Luego tenemos los indicadores para los objetos que regresan las funciones. Entonces, defino una función, aquí están los parámetros. Tengo la flechita y el tipo que debe de regresar. Y entonces yo tengo que hacer que return regrese el tipo que yo estoy colocando. Una de las características de estos indicadores por eso se llaman hints. Son sintácticamente válidos, pero el intérprete de Python no los toma en cuenta. Es como si fueran comentarios. Tú los puedes colocar. Obviamente deben de tener una sintaxis adecuada, pero a Python no le interesa. Realmente dice, ah, bueno, pues órale, chido, muy bien, perfecto. Sin embargo, para poder hacer que los indicadores pues, funcionen correctamente, necesitamos el paquete MyPy. Permite validar los tipos de un script. En caso de no cumplir con las reglas de tipado, levantará excepciones. Aquí está mypy.lang.org. Afortunadamente, Jupyter tiene el paquete nbMyPy, que es la implementación de Python.
Entonces lo instalo. Sí, es parecido al stick de JavaScript, nada más que es más útil, Gerardo. Cargo la extensión, la habilito. Entonces, fíjense qué estoy haciendo aquí. Entonces, defino suma, en donde A tiene que ser entero y B tiene que ser entero. Y tiene que regresar un entero. En este caso, como es una suma, pues no hay problema. Una suma de enteros siempre va a dar enteros. Como yo tengo MyPy habilitado, aquí son dos enteros, no hay ningún problema. Pero fíjense lo que va a ocurrir aquí. Ahora tengo un 2.5. Tipo incompatible. Trato de hacerlo con dos cadenas de caracteres. Y aun cuando el operador de suma sí le funciona a Python, como tengo MyPy habilitado, me marca un error. Si yo lo deshabilito, funciona. Entonces, MyPy es la manera en cómo yo puedo reforzar el uso de este tipo de herramientas. Ahora, para poder hacer esto, como yo les comentaba, todo es un objeto en Python, incluyendo las clases. El módulo typing es parte de la biblioteca estándar de Python. Y contiene diversas clases que definen tipos, y le voy a colocar aquí clases, de objetos comunes en el lenguaje. Entonces lo voy a importar. No tengo que instalar nada, ya viene la biblioteca estándar. Entonces, fíjense, yo puedo definir un objeto callable, que puede ser una de dos, o una función o un método. Collection. Una colección puede ser un objeto list, un objeto tipo tuple, puede ser un set, etcétera, etcétera. O contenedor, corrutinas, un contador, una estructura tipo ¿de qué? Un objeto tipo dict, un tipo frozen set, una lista, un objeto mapeable, un descriptor de método. Total, tengo diversos elementos del lenguaje que defino aquí. Por ejemplo, IO, que tiene que ver con operaciones de entrada y salida, un objeto que hace este tipo de operaciones. Un hashable, que normalmente es un objeto, ay, siempre se me va el nombre, que no puede ser modificado en su estructura. Ahorita me acuerdo de él. Inmutable, gracias, Sergio. Siempre se me olvida.
Y por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, list. Y entonces puedo decir esto. Voy a definir la función lista rango define una función de enteros. Ya sé, los programadores de Java no deben de estar, pero para nada fascinados. Esto ok. Esto lo hace Java desde siempre, pero esto es totalmente nuevo para Python. Y Pydantic, este es un paquete es con el que vamos a cerrar esto. Permite crear clases utilizan de forma estricta los indicadores de tipado, extienden los esquemas de validación. Los que vieron conmigo el curso de Flask se han de acordar de Marshmallow. Lo que hace Pydantic es algo muy similar a Marshmallow, pero en un nivel todavía más bajo. La clase Base Model, esta de aquí, de hecho, déjenme colocar aquí la liga principal a Pydantic. Ya lo instalé. Entonces, la clase Pydantic permite crear subclases cuyos atributos son definidos con tipado estricto. Y aquí viene la parte interesante, aquí en el ejemplo.
Todos los atributos definidos sin asignarles un valor son considerados como obligatorios. Entonces, fíjense. Traigo base model y tenemos la clase que ya conocemos. Cuenta entero, nombre cadena caracteres, primer apellido cadena caracteres, y aquí tengo segundo apellido al que le estoy asignando el valor de una cadena caracteres vacío. Defino la clase. Déjenme ver. ¿Qué dice el 5? ¿Qué dice? A ver. Cuenta, nombre. Ay, ¿qué dice? Ya la regué. A ver. Aquí está. Ah, ya vi que es. Dice int y es str. Si yo trato de instanciar al alumno así tal cual, me va a decir un error de validación. No he dado todos estos campos. Si ustedes se fijan, cuenta, nombre, primer apellido, carrera, semestre, promedio y al corriente. Como yo ya di un valor por defecto, segundo apellido es opcional. Yo tengo que colocar, que ingresar todos aquellos atributos que no tienen un valor definido. Y entonces tengo aquí datos que tiene cuenta, nombre, primer apellido, carrera, ya se la saben. Y cuando yo instancio alumno, envío los datos. Recuerden, cuando utilizo estos dos asteriscos, significa que esto son argumentos con clave. Entonces, cuenta igual a 1, 2, 3, 4. Nombre igual a Juan. Así es como se va a interpretar. Entonces, son obligatorios todos aquellos atributos que no tienen un valor. Los que tienen un valor son opcionales. Si yo no lo coloco correctamente, validation error. ¿Por qué? Porque el corriente es 11 y yo estoy esperando un booleano. De entrada, esto ya me ayuda con las validaciones. Sí, un quarks, efectivamente. Un key args. Bueno, keyword args. Aquí viene la parte interesante. Tan solo con definir una clase utilizando como superclase base model, fíjense qué bonito. Se genera el método esquema. ¿Qué es esto? Esto es un objeto dit, pero que se está pegando ¿a qué? A JSON esquema. Y este de abajo me regresa el JSON esquema. Entonces, desde que yo defino las clases, ya puedo permitirme hacer esto. Y la parte más bonita es que yo tengo los validadores. Esto lo vamos a ver mañana. Voy a tener un validador, si ustedes se fijan, lo estoy utilizando, ay, se me va también el nombre ahorita, como un, como un, ay, ahorita no acuerdo cómo se llama. Como un decorador, gracias. Ya, ahorita ya no doy una, gracias, Antonio. Y entonces yo puedo decirle que para NEM que estoy definiendo aquí, haga las validaciones. Si no está en B, levanta una excepción. Y entonces aquí es donde yo defino los validadores. Es más, vamos a copiar esto.
¿Para qué andarle inventando? Entonces tengo un usuario, nombre, nombre de usuario, 2 contraseñas y tengo el validador. El validador para el atributo nombre. El nombre debe de contener espacios. B es lo que tú vas a validar, es lo que tú vas a estar validando. Si no hay un espacio en B, un error, porque el nombre debe de contener espacios. Y lo que vas a regresar es lo que estás validando, pero utilizando mayúsculas en cada palabra. Password. Password 1 debe de funcionar, de ser igual a password 2. Username tiene que ser alfanumérico. Pero tengo que traerme validator. Se me olvidó. Ahora sí. ¿Y otra vez? Tengo que colocarle passwords. Bueno, ok. Hay que tener espacio. Hay que ser alfanumérico. Aquí voy a soltar el mayor secreto que tengo. Ahí está mi contraseña. Por favor, no me hackeen. Ya acabo de descubrirlos, ¿verdad? Ahorita deben de estar sufriendo. Fíjense qué bonito. Sí, efectivamente, eso es que creo que PAI 100, también PAI 101, no me acuerdo lo que estás poniendo en el chat. Y por ejemplo, tenemos aquí field. Field puede utilizar aquellos elementos parecidos a lo que yo he estado utilizando con JSON esquema. Puedo darle un alias, un title, una descripción. Puede ser, si el argumento debe ser el mismo que el valor por defecto. Mayor que, mayor o igual, menor que, menor o igual, múltiplo de, número mínimo de elementos en caso de ser una lista, max items. Con esto, yo voy a utilizar esquemas. Entonces, directamente desde que yo creo mi clase, ya le voy metiendo esquemas, no tengo que hacer absolutamente nada más. Y entonces esto me facilita la vida. La gran ventaja que tenemos aquí, utilizando Pydantic, es que vamos a utilizar un framework bastante nuevo llamado FastAPI. FastAPI me permite utilizar Pydantic para definir los esquemas desde la definición del modelo. Entonces ya no tengo 2 definiciones de esquema, ya están. Y además
me permite generar conexiones asíncronas. Eso es lo que vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver cómo funciona rápidamente FastAPI. Vamos a hacer un ejemplo tradicional con estos esquemas y vamos a ver cómo FastAPI está implementando GraphQL. Y con eso vamos a terminar todas las sesiones. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien? No están demasiado decepcionados del curso, la verdad, sí me faltaron esas 2 horas. Yo les soy honesto, sí me hicieron falta esas 2 horas. Quisiera extenderme un poquitito más, pero ya veré cómo se las compenso. ¿Ok? Perfecto. Entonces con esto terminamos y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias. Déjenme acabar de grabar. Sí, Héctor, adelante. No, pero te paso la liga. Digamos que no es pública todavía, pero te paso la liga. De hecho, yo creo, tuvo tanto éxito y me gustó tanto ese de Flask, que yo creo que lo voy a dar, ¿cómo se llama? En enero. Y por cierto, ustedes tienen un descuento. Si ustedes se registran al curso de PAE 311, les cuesta 200 pesos, por si les interesa. Empezamos el lunes. Ese PAE 311, ya aprovechando y haciendo el comercial, es sobre todas las herramientas básicas para análisis, gestión y visualización de datos. A ver, les paso el dato, se los coloco en el chat. Está en el sitio de Pythonista. Este sí lo doy muy barato porque ya lo tengo muy planchado. Y no voy a poder hablar mal de mi chamba porque invité a gente de mi trabajo. De hecho, no hablo mal de mi chamba, me gusta lo que hago. Denme un segundo. Nazario, tú me ves en de hecho, Nazario, la próxima semana me voy a certificar en una cosa que se llama SAFe, que tiene que ver con procesos ágiles, pero para grupos de más de 100 personas. Después me voy a certificar como arquitecto de Google Cloud el 20, y el próximo año, yo creo que ahí sí me voy a tardar un poquito más. Estoy pensando en la certificación de ISTQB, al menos la básica. Entonces posiblemente haya curso al respecto. ¿Les? Ah, pues vamos a ver. Esa sí no la he visto. Pero fíjate que ISTQB también me la están pidiendo. Muchos clientes me la están pidiendo y como soy arquitecto necesito presentar credenciales. A decir verdad, nunca me había certificado. Es la primera certificación en mi vida, la de Engineer, pero sin ser demasiado presumido ni payaso, pues no están tan difíciles. Me va a gustar más Let's Go Safe. Ah, lo voy a revisar. A ver qué tal. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Sí vienen más cursos, vienen más cosas y vamos a trabajar también con APIs desde el front. Sí, es más, de una vez, esto no es secreto. Déjenme, me voy al canal de YouTube. ¿Para qué hacerle al encerapado? De una vez. Es lo que siempre les digo, Porres. Ay, cómo me choca mi voz. Ay, ya. ¿Cómo me aguantan, esa es la liga, la lista de reproducción. Pueden compartirla, yo no me enojo. Pero justamente por respeto a los que pagaron, procuro dejarla 1 o 2 meses guardadita para que haya cierta exclusividad. De hecho, ya me echaron en cara de que soy un mercader por estar cobrando, pero bueno.
Al final de cuentas hay que pagar los servidores, no cobro mucho y también beco a bastante gente. No hay de qué, Héctor. Sí, 200 pesos, así es, Alejandro. Y si de todas formas se les complica, avísenme y los beco al 100%. React, sí lo vamos a ver, déjame ver mis tiempos. Ahorita se me cargó mucho la chamba, seguramente porque es diciembre, y sí acabo muy cansado, pero déjenme ver cómo empieza enero y viene el de React con D3. No, es que los sabatinos tampoco están para saberlo, pero lunes, miércoles y viernes doy una capacitación especializada en el Engineer de Google Cloud. Los sábados doy una capacitación especializada en el Architect de Google Cloud. Y los martes doy una capacitación especializada para el Data Engineer de Google Cloud. No se puede, ese sí es de la empresa. Esos sí son privados, pero los apuntes los estoy haciendo públicos cuando me dejan. Entonces, muy pronto van a ver por ahí que los apuntes de Google Cloud Engineer van a estar creciendo y sobre todo refinándose. Pero eso sí no los puedo. Sí, son los que están en Cloud Level. Todavía están muy verdes, pero yo calculo que para finales de diciembre ya van a estar muy decentes. Sí, sí, de hecho esa es la intención de la certificación. Gracias, Fausto. Entonces, bueno, les agradezco y nos vemos mañana. ¿De dónde se toma el examen? Hay una empresa llamada Criterion, déjame ver si la tengo aquí. No, creo que es en el Firefox. Son estos amigos. Pueden hacer el examen en línea y también lo pueden hacer en el sitio de Google tienen déjenme la de tarea, se las paso mañana. Tienen todo el learning path para esta certificación. Ay, Galileo. ¿Qué traen con Galileo? Ah, sí, 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 Galileo es muy bueno. Sí, también es muy buen amigo. Desde hace rato dice que quiere hacer negocios conmigo, pero no me ha dicho para qué. Entonces, lo voy a buscar. Qué bueno que me recuerdes de Galileo. Ok, bueno, nos vemos mañana. Buenas noches. Sí, sí, ay, sí, sigue grabando. Les digo, como que no se